A continuación, vamos a incorporar el componente tarjetas dentro de nuestro proyecto. Como lo hemos hecho en las otras sesiones, lo que nosotros vamos a hacer es buscar en el componente respectivo, cuáles son aquí en tarjetas, el contenedor tarjetas, cuáles son los parámetros, métodos, configuraciones que va a llevar este. Bien, aquí tenemos entonces los dos import. Tenemos el import del componente tarjetas como tal, el import del arreglo, que es el que va a alimentar los datos de esas tarjetas. Y vamos a ver aquí una configuración, aparte también de obtener un objeto. Vamos a ver de qué será eso. Bien, entonces vamos a hacer esto. Estamos trabajando aquí en el componente main. Vamos a primero a importar tarjetas desde la carpeta tarjetas y buscamos el script tarjetas. Muy bien, ya tenemos entonces esto y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a importar un JSON. Ese JSON que vamos a utilizar es el JSON que tenemos en la carpeta data o data que se llama alimentos. La carpeta, perdón, ese JSON alimentos es donde va a tener aquí un título, la URL de la imagen, que es la que va a cargar o la foto, y una pequeña descripción de ese registro. Esa sería, digamos, la información de ese JSON. Ahora vamos a importarlo y vamos a entonces a importarlo como alimentos. Alimentos desde aquí hay que subir dos niveles a data y a alimentos. Bien, ya teniendo esto, esa información, ya el componente, vamos a ver entonces, irnos aquí al contenedor de las tarjetas, a ver qué otra cosa necesitamos. Necesitamos esos dos, este método y esta configuración. Entonces, lo copiamos y lo pegamos afuera de la función aquí main. Ujú. Esto lo vamos a dejar así como está, ahora lo vamos a ver más a fondo y después vamos a ver ya el componente. El componente sería solamente esto, que es el componente tarjetas con el array, con el método y la configuración. Y eso lo estaríamos sustituyendo aquí en el caso 2, en el caso que la persona, el usuario, oprima el botón 2. Ujú. Ahí estaríamos entonces, pero aquí lo que hay que sustituir es el array. El array en este caso no se va a llamar array aquí, sino es alimentos. Ujú. Bueno, ya sería solamente esa configuración y listo. Para recordarles, aparte de los data que habíamos copiado en el primer video, todos los JSON, también habíamos copiado en la carpeta public. En la carpeta public habíamos copiado una carpeta que se llama sets y una carpeta PNG. Ahí es donde están las imágenes, los PNG, que se van a renderizar en esas tarjetas. ¿Y cómo va a buscar aquí en estas rutas? Aquí en alimentos, él va a saber que va a entrar a la carpeta sets y va a buscar en la carpeta que se llama PNG. Vamos entonces a ver cómo se despliega eso en pantalla. Si yo le doy aquí en tarjetas, bueno, aquí en este caso, o aquí, bueno, lo que pasa es que se me está tirando muy angosto porque en el ejercicio pasado habíamos dejado esto en una columna de 6. Vamos a darle todo el ancho para que se despliegue
Entonces, ok, ya ahí está desplegado entonces el título, la imagen y el ver detalles. El ver detalles lo que devuelve es toda la información, todo ese objeto, todo el registro. Ujú. Ahora, veamos a ver las configuraciones que tiene ese componente. Ese componente tiene, por ejemplo, una propiedad que se llama IMG. Digamos, si yo lo voy a establecer en falso, es porque yo no quiero o no quiero, digamos, el registro no trae imágenes, sino que simplemente es el texto. También, por ejemplo, en este caso yo veo que este título es muy grande para el espacio que tiene. Entonces yo establezco aquí el H1, perdón, los HX, que los HX son los títulos. El 1 equivale al H1. Vamos a poner un 4, digamos. Vamos a ver. Y vamos a ver entonces aquí cómo carga. Ya se ve más fino. Otra de las configuraciones que tiene es en la forma en la que se van a desplegar las tarjetas. Si yo pongo SM, quiere decir que van a ser dos columnas, cada columna por la mitad, por decirlo así, ¿verdad? Si yo quisiera que esto se haga en una sola columna, entonces ya aquí sería en SM, ya sería SM12, por ejemplo. Vamos a actualizar, ya estaría cargando aquí. Vamos a cargar aquí, digamos, las imágenes para que sea más bonito. Ujú, ujú. Ahí entonces estaría tirando que eso es una vista como más establecida para servidor, perdón, para dispositivo móvil. Y posteriormente, bueno, vamos a dejarlo aquí, digamos, si lo pongo en 4, entonces quedaría ya en 3 columnas. En 3 columnas y se vería de esta forma. Bien, estas otras propiedades que tenemos aquí, el título y la descripción, son los nombres de los campos de los registros. Entonces, aquí por ejemplo, en alimentos, tenemos el título y tenemos la descripción, pero podría ser que en la base de datos o la información que devuelve el servidor no estén así con estos nombres de los campos. Digamos que en lugar de título, qué sé yo, que diga nombre. Entonces, el título es lo que se estaría renderizando aquí, en esta área. Entonces, sería, digamos, ya no sería título, sino sería nombre. Y la descripción es ya el contenido ya de lo que va aquí. Podría ser que ya en este caso, o en el caso particular, no sea descripción, sino que se llame, por ejemplo, información o no sé, cualquier otra cosa. Entonces, ya lo que estaríamos es configurando ya los nombres de los campos para que renderice bien la información, para que ya el componente sepa cómo se llaman esos campos y así ya pueda mostrar la información. Entonces tenemos, en este caso tenemos el título y la descripción porque así es como están establecidos en los JSON. El URL imagen así queda, así es como se llama, se tiene que llamar ese campo que contiene la URL con la imagen. Bien, yo creo que ya esto sería solamente, estos serían ya la información de la implementación del componente tarjetas. Bueno, otra cosa que se me ha olvidado decirles es que ya él devuelve aquí los detalles del objeto o del registro, que esto se podría agregar o montar en un modal, por ejemplo, para tirarlo aquí en pantalla, para ver detalles, para editarlo, etcétera. Bueno, esto es hasta el momento y nos veríamos en la siguiente sección con el otro componente. Muchas gracias.